Aquí iniciamos. Muy buenos días, tardes, noches a todos los que siguen este canal de Cristiano Moderno. Con ustedes, Víctor Telles. Hoy tenemos a un compañero, un invitado con quien vamos a debatir sobre las imágenes, sobre si son idolatría o no. Él va a estar presentando el argumento protestante que asume que nuestras imágenes son ídolos. Yo voy a estar defendiendo el punto de vista católico que sostiene que no toda imagen es ídolos, sino que para que sea ídolo se necesita cierto tipo de requisitos que las imágenes católicas no los reúne y por eso no son ídolos. Y como tal, puede estar aportando el punto de vista de que las imágenes católicas no quedan bajo la definición bíblica de ídolos. Ahora, el formato que vamos a tener, ahorita voy a compartir el cronómetro en pantalla. Y vamos a tener este formato una vez que se empiece a circular el cronómetro. El compañero aquí, nuestro invitado, va a tener 1 minuto para presentarse y yo también otro para presentarme. Luego tendrá 5 minutos para abrir y otros 5 minutos para abrir también mi parte. Después él tendrá 5 para rebatir y yo le rebatiré con otros 5 minutos. Luego tendrá otro grupo de 5 minutos para rebatirme otra vez y otros 5. Y igual otra tercera tanda de 5 minutos cada quien para rebatir. Después él tendrá un minuto, acá hay una minuta, un minuto para hacerme una pregunta y yo 2 minutos para responderla. Y viceversa, yo tendré 1 minuto para hacerle una pregunta y 2 minutos para responder. Después tendrá 5 minutos él para el cierre y yo 5 minutos también para el cierre. Y luego 1 minuto cada quien para despedir. Ahora, este es un canal serio y como tal, como Dios es un Dios de orden, hay reglas. Las reglas son específicas. Prohibido insultar, prohibido ofender. Aquel que empiece a hacer menos y a faltar el respeto será considerado automáticamente el perdedor, ya sea cualquier tipo de falta de respeto que se muestre. Si José Galileo me muestra alguna falta de respeto, él pierde el debate automáticamente. Viceversa, si yo le muestro falta de respeto a José Galileo, pierdo yo el debate automáticamente. La lógica detrás de esto es que cuando uno empieza a insultar es porque no tiene fundamentos. Y por no tener fundamentos, uno empieza a atacar por desesperación. También, otro motivo es porque venimos de corrientes cristianas y tenemos que ser testimonio del amor de Cristo. Y como tal, hay que aportar respeto los unos a los otros. Ahora, permítame, voy a empezar a lanzar el cronómetro. Muy bien. Deje aquí, todo de aquí. Tiene 1 minuto para presentarse. Déjele regreso porque, perdón, voy a andar un poco antes. Corre tiempo. Está apagado, no le oyo. No le escucho. Discúlpeme, no había encendido el micrófono. Sí, que no, que mucho gusto de estar presente aquí con usted para esta charla, este diálogo, que será interesante, que aportará conocimiento e instrucción sobre estos temas, y pues lo haremos con el debido respeto. Pues mi nombre es José Luis,
José Galileo es un seudónimo, por decirlo así, que utilizo para exponer temas bíblicos basados en la historia, en la patrística e incluso en la arqueología del paleocristianismo. Ahora, yo pertenezco a la organización de los Testigos de Jehová, a la Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehová, y pues defender el punto de vista bíblico sobre las imágenes, utilizar entonces los argumentos debidos y con el debido respeto también. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos por mis 5 minutos. Ahora vamos por mis 5 minutos. Los que siguen este canal ya me conocen, soy Víctor Telles, llevo ya varios años con este canal, predicando la palabra de Dios y también ayudando al crecimiento de la iglesia en el conocimiento tanto en bíblico, patrístico, en la historia de la fe, entre varios otros temas más. Los que siguen ese canal ya conocen muy bien mi cultura y lo que voy a estar aportando, también bíblicamente, desde luego, e históricamente. Como la mayoría de aquí ya me conocen, creo que ya no es necesario más tiempo. Voy a parar aquí este cronómetro y vamos a convertirlo ya en un cronómetro de 5 minutos para que José empiece a exponer. Adelante, perdón, permíteme. Disculpen que está un poquito lento esto. Está un poco lenta mi computadora, me van a perdonar, pero últimamente hemos tenido muy mala señal aquí. A ver si este descarga más rápido. ¿Me oye? Sí, lo escucho bien. Ok. Disculpa que está un poco muy lenta mi señal ahora. Ok. Muy bien, ahí está ya. Adelante. Bueno, listo, empiezo entonces con mi primera exposición. Tema las imágenes. Hay una concepción equivocada, tanto en el protestantismo como en el catolicismo, acerca de este tema de las imágenes. Y es que cuando hablamos de una imagen en sí no está prohibida. En la Biblia no se prohíbe en sí el hacer una imagen o una ilustración o un adorno, ¿cierto? Hay diferentes, inclusive hay diferentes palabras hebreas para este tipo de cosas, ¿no? Ya sabemos todos de que está la palabra tesel, selem y pituaz, pero hay otras también, porque es que el tema es variado, entonces cuando hay variedad, las personas suelen confundirse un poquito. De hecho, como yo ya les dije, yo pertenezco a la Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehová y todo el mundo sabe de que nosotros publicamos muchas revistas y libros y en esas revistas y libros hay abundancia de imágenes, hay abundancia de ilustraciones, de temas bíblicos, desde Adán y Eva, desde los ángeles del cielo, hasta profetas, escenas bíblicas, escenas del Nuevo Testamento, de Jesús, de los apóstoles. Todos los temas bíblicos se han tratado y todos se han ilustrado. Entonces, la cuestión de la imagen, como yo le decía, a veces el protestantismo, ciertas, digamos, denominaciones y ciertos sectores caen en el fanatismo y en el extremismo de condenar la imagen en sí.
Por el lado católico se van al extremo contrario, ¿cierto? De darle ya cierta honra y cierto culto a la imagen. Nosotros estamos, por decirlo así, en el intermedio en que no le damos culto a las imágenes, pero sí usamos ilustraciones, sí usamos imágenes de, como, perdón por repetirlo, pero de manera ilustrativa, inclusive se pueden llegar a utilizar de manera artística u ornamental. De hecho, algunos que me conocen saben de que yo soy artista plástico, yo soy pintor, y en mi trabajo yo he pintado, por ejemplo, La Última Cena. Eh, He pintado la de Leonardo da Vinci y también algunas otras. He pintado inclusive a veces a Jesús en su papel del buen pastor y algunas otras cuadros clásicos basados en la Biblia. Entonces, eso no es lo que condena la Biblia en sí. Ahora, ¿qué es lo que condena la Biblia en sí? La Biblia condena es cuando a esa imagen o inclusive una ilustración, una foto, una escultura o cualquier representación de lo que hay arriba en el cielo o lo que hay abajo en la tierra, se le rinda ya un servicio sagrado, se le rinda un servicio de culto. Si a esa imagen se le rinde veneración, culto o adoración, es ahí donde ya se entra en el campo de la idolatría. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta para empezar, ¿no? Para empezar, para que tengamos un panorama claro, un contexto claro de lo que dice la Biblia. Es más, inclusive hay una palabra bíblica que los católicos dicen de que no se prohíbe, ¿cierto? Esa palabra en la Biblia, que es la palabra, porque hay dos, hay Selén y hay Pesel. Entonces, los católicos dicen que Selén es la que se refiere a los ídolos, mientras que Pesel son imágenes que sí se pueden tener porque son de carácter representativo. Pero resulta que hay textos donde ambas palabras se usan para imágenes idolátricas. Entonces, no es la palabra en sí, sea Selén, sea Pesel. Inclusive, pituás, que es otra palabra griega que se refiere a adornos. Si pituás, si un adorno se le rinde culto, se le rinde cierto acto de veneración o de adoración, entonces ya puede ser pituás, puede ser selén, puede ser pesel, cualquier palabra, eso sería idolatría. Entonces, eso es lo que hay que entender primero, ¿no? Que en la Biblia no se condena en sí la palabra imagen, lo que se condena es lo que se hace respecto a esa imagen. ¿Qué dice Éxodo 24:5? Rendirle servicio sagrado. Entonces, cuando ante una imagen se inclina una persona, le reza, le pide milagros, le habla como si fuera una representación divina, es ahí donde se entra en el campo de la idolatría. Entonces, esa es mi primera exposición. Muy bien, gracias por exponer. Ahora vamos con mis 5 minutos y corre mi tiempo. Bien, ahora, aquí nuestra visita a José tuvo unos puntos muy interesantes y hasta cierto punto ya hasta hizo los argumentos por mí. La Biblia no prohíbe la imagen en sí. De hecho, vemos, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel es atacado en el desierto por serpientes, Dios le ordena hacer una serpiente de bronce. Vemos que cuando Dios ordena fabricar el arca de la alianza, ordena hacer unos querubines de oro. Los querubines son en sí imágenes de ángeles. Y cuando Salomón construye el templo, decora también con imágenes de toros, de ángeles y entre otros. El problema es el fanatismo que algunas personas lo llevan. Ahora, felicito también a José Galileo, que de hecho ha hecho varias imágenes que respaldan doctrina católica, como la Última Cena y el Buen Pastor, que son imágenes importantísimas dentro de la doctrina católica.
Ahora, él mencionó correctamente las palabras Selem y Pesel, pero un poco al revés. La palabra Selem es la que no constituye adoración. Esto lo vemos inclusive en palabras como Salam, que es un fotógrafo. En término bíblico y en el hebreo, el hecho que José practica lo que él hace, desempeña, lo pone como un salam también, alguien que fabrica imágenes, pero no por eso tiene que ver con idolatría. Pesel es una palabra que exclusivamente se refiere a la idolatría. Um, no hay, como dice José, no existe en ningún aspecto que sean intercambiables estas palabras, como él dio a entender. Constantemente vemos que Pesel, siempre que habla de los ídolos, siempre va a decir Pesel. Y en otras palabras, dirá Bituaj o Tzem, que es muy diferente. Él citó Éxodo 24:5, donde dice no rendir culto a las imágenes, pero todo se tiene que tomar dentro de su contexto. Éxodo, cuando uno cita Éxodo 24, el error que a menudo la gente comete es no empezar desde el principio. Van directo hasta el 4. Pero si se toma desde el principio, desde el versículo 1, todo este argumento de usar Éxodo 24 y 5 contra las imágenes católicas se desmorona. Porque en primer lugar, Éxodo 21 dice que todas esas palabras fueron pronunciadas por Dios. Entonces, prohibiendo que se empiece con el versículo 4. Versículo 2 nos dice a quién están dirigidas estas palabras. Dice, yo soy el Señor, tu creador, que te saqué de la tierra de Egipto, tierra de la esclavitud. Por lo tanto, no está hablando de imágenes católicas. No, por tanto, las imágenes católicas no quedan bajo la descripción de Pesel según los requisitos de este versículo. ¿De qué imágenes está hablando? Recordemos que estaban los israelitas saliendo de esclavitud en Egipto. Está hablando de imágenes como la imagen de Sobek, una mujer con cabeza de cocodrilo, Anubis, un hombre con cabeza de chacal, como la esfinge, una mujer, un león con cabeza de mujer y cola de serpiente, los Sharpie, que eran águilas con cabeza de mujer. Son estas las imágenes que se prohíben en Éxodo 20, versículos 4 y 5. Y también, como voy a demostrar aquí, en las exposiciones que siguen, lo prohibido no es tanto tampoco la veneración, sino la adoración, que son dos cosas muy diferentes. Vamos a exponer aquí también, por ejemplo, que inclusive imágenes sagradas bajo orden de Dios también se exponían, le rendían homenajes. Habían rituales para que establecían homenajes, honor y culto a ciertas imágenes. Bueno, ahí termino yo, ahí se me acaba el tiempo. Ahora, muy bien, dejen paro esto. Antes de darle sus 5 minutos aquí, me vengo acordando de que me pidieron unas personas hace poco oración por algunas personas que están pasando necesidad. Pido oración por la señora Marta Isabel Linares, madre del hermano Elkin, que está hospitalizada. Y también por el joven Kevin Constantino, que acaba de tener un accidente y también se encuentra hospitalizado. Pido que hagan oración por ellos. Ahora, habiéndose dicho esto, vamos ahora para darle los otros 5 minutos de exposición aquí al caballero. Adelante. Bueno, entonces voy a empezar mi segunda exposición con una anécdota. Hace un tiempo, conversando con un amigo católico en una página, él me aseguraba de que los judíos también veneraban imágenes de santos
imágenes de Dios y de todo lo que representaba su pasado, lo que aparece en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, muéstrame los textos donde dice que los judíos veneraban o le daban culto a imágenes de santos y de todos estos personajes y del mismo Dios que menciona el Antiguo Testamento. Él me dio unos textos, como por ejemplo en el primer libro de Samuel, donde a causa de los traslados del arca, ¿cierto? En una ocasión cayó en manos de los filisteos y pues provocó estragos en la zona de los filisteos. Entonces los filisteos decidieron devolverla a Israel. Y los filisteos, para suavizar la cólera de Dios, enviaron unas representaciones de oro de ratones y de tumores o creo que hay otra traducción, pero se me olvida el nombre de la otra traducción, unos tumores también en oro. Enviaron esto a los israelitas. Entonces, esos fueron los textos que me mandó, ¿no? Que esos ratones de oro y esos tumores pues eran imágenes sagradas, pero la enviaron los fariseos, los filisteos, ¿no? También me dijo que los israelitas pues tenían los querubines de oro y hay otros textos. Cuando el católico uno le pregunta, bueno, pero ¿dónde aparece en el Antiguo Testamento de que los judíos veneraban imágenes de santos, veneraban imágenes de Dios? ¿Dónde? Entonces, ellos suelen recurrir a textos como el que ya mencioné de los ratones, pero también a otros donde se mencionan que Dios mandó hacer para el templo algunas figuras de querubines. También en algunas cortinas se grabaron querubines, se grabaron palmeras, membrillos, flores, guirnaldas y diferentes adornos, ¿no? Inclusive también, porque yo tengo aquí una lista de varios textos, pero pues se me iría mucho el tiempo si la mencionara, ¿no? Ellos mencionan también, por ejemplo, la mesa donde se hacían los sacrificios con los cuernos, la misma arca de alianza, o sea, mencionan puros adornos, pero ningún texto menciona una imagen de un profeta, una imagen de Moisés, de David. Ningún texto menciona una imagen del mismo Dios. De hecho, la representación del mismo Dios para los judíos estaba prohibida y ellos entendían que Éxodo 24 y 5 era una prohibición de hacer también representaciones del Dios verdadero, no era solo de los dioses falsos, porque ahí dice el texto que cualquier cosa que haya en los cielos o en la tierra, no solo los dioses falsos, sino que inclusive del Dios verdadero estaba prohibido hacer una imagen. ¿Cómo comprobamos eso? Cuando leemos Deuteronomio 4, 15 y 16. Ahí dice, pongan cuidado porque no vieron ninguna figura mía. No vayan entonces ahora a hacer representaciones de hombre, mujer o de alguna cosa que esté arriba en el cielo o en la tierra. O sea, ahí mismo Dios está diciendo que ni siquiera de él hagan una representación porque no vieron figura alguna de él. Ahora, lo interesante del asunto, lo que yo les quiero decir aquí, es que el mismo catecismo católico lo refrenda, lo comprueba. El catecismo católico en su numeral 2129 dice lo siguiente: el mandamiento divino implicaba la prohibición de toda representación de Dios por mano del hombre. El Deuteronomio lo explica así: puesto que no viste figura alguna el día en que el Señor os habló en el Horeb, de en medio del fuego, no vayáis a prevaricar o hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea. 3 puntos, Deuteronomio 4, 15 y 16. Estoy leyendo el catecismo exactamente como lo escribe. Quien se revela a Israel es el Dios absolutamente trascendente. Él lo es todo, pero al mismo tiempo está por encima de todas sus obras, la fuente de toda belleza creada. Entonces, el mismo catecismo católico, ahí el alumno deja ver lo que dice, pero en el numeral 2129 está diciendo de que el mandato divino de Éxodo 24 y 5 y de Deuteronomio 4, 15 y 16 prohibía toda representación de Dios. Así lo entendieron los judíos. Los judíos nunca hicieron una representación de Dios. Inclusive nunca hicieron una representación de sus profetas o patriarcas. Hasta ahí llega mi segunda exposición. Muy bien, muy interesante su exposición. Ahora, cosas interesantes que mencionó.
y veo que sí se tomó tiempo de prepararse, pero hay unas cosas que no se tomaron en cuenta. Ahora, para empezar, mencionó de que su conocido mencionó correctamente de que los israelitas veneraban a grandes personajes del Antiguo Testamento. Esto queda demostrado, para empezar, en tanta insistencia que se le hace tanto a Moisés como a Abraham. Eso es reverencia. En cuanto a imágenes de ellos y en cuanto a los actos de dulia que hacen los judíos, eso se puede ver hasta el día de hoy. Se encuentra en Hebrón lo que se conoce como la tumba de los patriarcas, donde yacen Isaac y Sara, perdón, Abraham y su esposa Sara, Isaac y también Isaac y su esposa Rebeca, y también Jacob. Hasta la fecha de hoy, inclusive, muchos judíos arriesgan su vida porque del camino de Jerusalén hasta Hebrón es un camino muy peligroso que se exponen a la muerte porque hay que pasar varios lugares críticos donde los palestinos buscan cualquier persona que tenga que se identifique con los judíos para hacer sus desmanes, pero eso es otra cosa. Bueno, los judíos hoy en día suelen hacer peregrinajes a la tumba de los patriarcas y postrarse ante dichas tumbas. Hace un año estaba yo viendo el video de Sergio Baccarí. Él es un rabino argentino que radica en Israel. Y él nos estuvo explicando cómo inclusive hasta la fecha muchas mujeres estériles piden intercesión de Sara para poder quedar encinta. Eso se practica inclusive hasta el día de hoy en Israel, en Hebrón. Ahí queda eso demostrado. En cuanto a lo que mencionó de los ratones y de los tumores, ahí sí le doy la razón, porque eso lo ofrecieron los filisteos, no los judíos. Pero el arca de la alianza en sí consistía imágenes. Entonces, todo tipo de veneración hacia el arca también incluía la imagen de esos querubines, porque a la hora de hacer la veneración del arca, no había forma de quitar esos querubines. Al contrario, los querubines estaban puestos sobre el cofre, el teperet, el tiferet, perdón, que se ponía, que estaba sobre el arca. Y una vez al año hacían la celebración de la expiación. La sangre se rociaba precisamente sobre donde están estos querubines. Muchos otros ejemplos de la veneración que incluía las imágenes y no solamente artículos decorativos del templo, están las procesiones. En costumbre católica solemos sacar algunas imágenes sagradas en procesión, pero en sí esta procesión no involucra idolatría. De ser así, entonces Dios les hubiera estado dando órdenes a Josué en Josué capítulo 6, cuando iban a tomar la ciudad de Jericó. El ángel de Dios se le aparece a Josué y le dice que saque el arca en procesión. Ojo, ya esto incluía sacar también a los ángeles de oro que estaban sobre esta arca en procesión 7 días en torno a la ciudad. En cuanto a no hacer imágenes de Dios, los textos que se refirió todos son en el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, en Juan 3:14, Jesús mismo dice, así como fue levantada la serpiente, así se va a levantado el Hijo del Hombre. Para nosotros los católicos, Jesús es Dios.
Bien, ahí tendré que tener esta aportación. Vamos ahora, creo que esta es su tercera aportación la que vamos a tener. Adelante. Bueno, entonces mi tercera aportación es básicamente una refutación de algunos puntos, ¿no? Primero que todo, los judíos no hacían procesiones con estatuas ni con imágenes de Dios o de algún santo patriarca de la nación judía. Lo que tú mencionas en Josué es porque los israelitas venían de 40 años en el desierto y ellos entraron a la tierra prometida para tomarla y por eso llevaban el arca en sus propias manos, la llevaban cargada. No es porque hicieran procesiones con el arca, es porque estaban llegando del desierto a tomar posesión de la tierra prometida. Es como cuando tú haces un trasteo de casa. Tú te llevas todas tus posesiones al lugar a donde vas a ir. Entonces, eso se hizo con el arca. Ahora, ¿por qué se usó el arca para la destrucción de Jericó? Porque el arca representaba la presencia de Jehová y era un instrumento poderoso para atacar esta ciudad y para destruirla. Y ellos lo entendían así, fue instrucción del propio Dios, no era una procesión. Después está el caso de cuando el arca la devolvieron los filisteos, y también después de ires y venires, porque estuvo también en la casa de Obed, entonces el rey David, viendo la bendición que el arca daba, decidió traerla a él para donde él vivía, y entonces es así que se traslada el arca para donde él vivía, pero no era que año tras año o que en ciertas fechas se hiciera procesión con el arca, eso no eran procesiones, o sea, hay que diferenciar lo que eran estos traslados que se dieron en 2 o 3 ocasiones nomás a lo que es una procesión, que es muy diferente. La procesión sí es un acto de, digamos, idolátrico, porque es un acto donde se le rinde culto a una imagen y se le traslada de un lugar a otro, cosa que sí prohíbe la Biblia, hacer eso. Ahora, cuando el arca ya entonces se construye el templo, el arca queda totalmente oculta de la presencia de todos los israelitas. Queda en el Santísimo, y al Santísimo solo ingresaba el sumo sacerdote una vez al año para la expiación. O sea, ningún israelita nunca ni le rindió culto al arca, ni le rezaba al arca, ni a los querubines que eran la tapa del arca, o sea, eran un aspecto ornamental del arca. Nunca ellos le rezaron, le hicieron oraciones al arca o a los querubines, nunca les pedían milagros, sino que todo era directamente a Jehová, o Yahvé, como lo quiera pronunciar usted, directamente a Dios. El arca simplemente era un cofre sagrado que representaba la presencia de Dios, mas no se dirigían ellos al arca como si hace el católico cuando se dirige a una imagen, sea de Dios o sea de algún santo. Entonces, y si le ora, y si le reza, y si le pide milagros. Entonces, hay una diferencia muy grande ahí. Ahora, ese proceso de tomar una persona, convertirlo en santo después de muerto y darle culto o veneración, está muy bien especificado en el libro de Sabiduría, en el capítulo 14, que Sabiduría es un libro deuterocanónico que pertenece al canon católico, más no al canon protestante y tampoco al canon que nosotros aceptamos. Pero es interesante que aún perteneciendo al propio canon católico, en el capítulo 14, Sabiduría, hable de cómo una persona muere y su padre a ese hijo que murió manda hacer una imagen de él. Y dice el versículo 17, de igual modo se veneran estatuas por orden de los príncipes. Aquellos de sus súbditos que no podían honrarlo personalmente porque vivían lejos quisieron tener su retrato. Mediante esta imagen podrían venerar al rey como si estuviera presente. Dice el versículo 20, la representación era tan perfecta que la muchedumbre se dejó seducir, así se llegó rápidamente a ver un Dios en el que se veneraba. Entonces mire que aquí el libro de Sabiduría ni siquiera dice adoración, dice que esta imagen de este hijo que murió, esta imagen que se hizo, este retrato, se le veneraba. Y entonces dice que tanto se le veneraba que finalmente se le llegó a ver como si fuera un Dios y se convirtió en objeto de veneración. Entonces mire que la Biblia no hace diferencia y tampoco estos libros deuterocanónicos hacen diferencia entre venerar una imagen o adorarla. O sea, venerar una imagen es equivalente a adorarla también, no hay diferencia. Y el proceso está claro ahí, ¿no? Porque eso lo leí de la versión Biblia latinoamericana, pero cuando lo leemos de la versión Biblia de Jerusalén, que también es católica, ya utiliza en algunas expresiones para veneración, utiliza la palabra culto
y en otras para adoración. O sea, entonces noten cómo la misma palabra se utiliza para veneración, culto o adoración. O sea, las dos Biblias católicas traducen la misma palabra veneración, culto o adoración. Después de esta, le quedan a usted una exposición más de 5 minutos antes de la pregunta de cada quien. Ahora, para ver lo siguiente, mi tiempo pasado se me acabó cuando estaba explicando Juan 3:14. Yo sé que usted, como testigo de Jehová, no reconoce que Jesús es Dios, pero nosotros nos basamos en Juan 1:1, que dice que en el principio era el verbo estaba con Dios y Dios era el verbo. Y Isaías 7:14, que nos dice que Jesús, que la Virgen dará a luz a un niño que será Dios con nosotros, que se cumplió en Mateo 1:25, lo cual nos da a entender entonces que Jesús sí es Dios. Y entonces cuando Jesús dice en Juan 3:14 que así como la serpiente fue levantada, será levantado El tiempo, disculpa. Ay, perdón. Sí. Ah, caray. Como ya llevo como 30 segundos hablando, ¿verdad? No, tranquilo, empieza otra vez tu exposición. Bueno, hágale. Okay. Bueno, voy a empezar desde el principio, así, corrido, como si no hubiera dicho nada. Ahí va. Bueno, ustedes los testigos de Jehová no creen que Jesús sea Dios. Ese es otro tema, otro debate que no queda dentro de los límites de este debate. Pero para nosotros Jesús sí es Dios. Por la profecía de Isaías 14, una mujer dará a luz a un hijo que será Dios con nosotros. Profecía que se cumple cuando nace Jesús en Mateo 1, 23, 25. Y con Juan 1:1, al principio estaba el verbo estaba con Dios y Dios era el verbo. Y todo el capítulo primero del Apocalipsis se nos deja claro que Jesús es Dios. Ahora, siendo este el caso, cuando en Juan 3:14 Jesús dice, así como la serpiente fue levantada por Moisés, así será levantado el Hijo del Hombre, está dándonos a entender que ahí también la imagen de Dios se manifiesta. Los ejemplos que habías mencionado de que no se producía la imagen de Dios eran en el Antiguo Testamento antes de la venida de Jesucristo. Ahora, mencionaste que y negaste que lo de Josué era una procesión. El objetivo no quita que sea una procesión. El que sea un traslado no quita que sea una procesión. Nuestras procesiones a veces las hacemos inclusive cuando se construye una parroquia nueva y las imágenes son transferidas de una parroquia antigua a una parroquia vieja. Se inaugura con procesiones también, que será como lo que describiste de Josué. Así que lo que mencionaste de que lo de Josué era solamente un traslado y no una procesión, no le quita. Es un hecho que cargaron el arca. Es un hecho que el arca tenía imágenes. Es un hecho que cuando cargaron el arca, lo hacían con silencio, porque inclusive se les digo que tendría que ser con silencio, es decir, en una devoción. Mencionaste que no se postraban ante el arca, pues Josué capítulo 7 nos dice, perdón, capítulo 7, versículo 6, nos dice que Josué sí se postró ante el arca. Obviamente, incluyendo también ante estas imágenes, ha refutado el que no siempre se postraban ante ahí. Ahora, mencionaste cuando ya se construyó, además, en ese tiempo, el arca también tenía un santuario portátil que se armaba y se desarmaba. Ese tiempo sacaron el arca explícitamente por instrucciones del ángel de Dios y con el objetivo de esta conquista, es verdad, pero no era para transferir, porque no estaban cambiando el arca de fuera del desierto para instalarla en Jericó. No la iban a instalar en Jericó.
estaban desfilando y después la regresaron a su santuario. Eso lo hace una procesión. Mencionaste que entraba una vez el sacerdote para expiar el pecado. Esto se hacía por medio de un acto que era extremadamente sagrado para los judíos, el Yom Kippur, que incluía el sacrificio de un cordero, y luego la sangre de ese cordero sacrificado se ofrecía a Dios. ¿De qué manera se ofrecía a Dios esa vez al año? Se salpicaba 7 veces sobre el arca de la alianza. Es decir, técnicamente lo estaban ofreciendo y arrojando esa sangre dentro de ese acto extremadamente sagrado sobre el arca y todo lo que esto contenía, incluyendo las imágenes de los ángeles. Ahora, mencionaste de que no, y repetiste varias veces de que las imágenes, Dios no se dejaba hacer imágenes de él mismo, y que no lo habían visto hasta en aquel entonces. Pero esto es porque todo esto fue en el Antiguo Testamento. Todo cambia en el Nuevo Testamento, cuando el verbo de Dios se hace hombre. Voy a dejar ahí mis 4 segundos que me quedan y vamos con su tercera y última aportación. Adelante. Bueno, quisiera refutar un puntico que mencionas, ¿no? Lo de que se inclinaron ante el arca, o dice que se postraron delante del arca. Entonces, los textos bíblicos hay que saberlos leer, ¿no? O sea, cuando dice que ellos se postraron delante del arca es porque el arca estaba ahí, pero ellos, dice el texto, se dirigieron a Jehová y le oraron y le hablaron fue a Jehová. O sea, simplemente es como si yo dijera en un texto, me postré delante de tu casa y me dirigí a Dios. Yo no estoy adorando, ni venerando, ni dándole culto a la casa. Simplemente me estoy arrodillando frente a tu casa, pero me estoy dirigiendo es a Dios. Entonces hay que saber leer bien estos textos. Otro punto es lo que dice el catecismo. Voy a citar nuevamente el catecismo en su numeral 2131, porque tú hablas de que el Nuevo Testamento cambia todo con respecto al Antiguo Testamento. Entonces, siempre pasa eso, ¿no? De que cuando el catolicismo se ve que en el Antiguo Testamento no se aprueban las imágenes de Dios y de los santos patriarcas, entonces dice, no, bueno, en el Antiguo Testamento no se aprobó eso, pero ya el Nuevo Testamento cambia todo. Entonces, el numeral 2131 dice, fundándose en el misterio del Verbo encarnado, el séptimo concilio económico, el de Nicea 787, Nicea II, justificó contra los iconoclastas el culto de las sagradas imágenes, las de Cristo, pero también las de la Madre de Dios, de los ángeles y de todos los santos. El Hijo de Dios, al encarnarse, inauguró una nueva economía de las imágenes. Entonces, lo que este numeral nos quiere decir es de que el Nuevo Testamento ya permite las imágenes de Dios. Pero resulta que cuando nosotros vemos el discurso del apóstol Pablo en el Areópago, él dice lo siguiente en el capítulo 17 de Hechos 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo como es este Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos de mano. Y dice el versículo 29, visto pues que somos linaje de Dios, no debemos imaginarnos que el ser divino sea semejante a oro, plata o piedra, semejante a algo esculpido por el arte o imaginación del hombre. Entonces, el Nuevo Testamento, inclusive, no solo no inaugura una nueva economía de las imágenes, no, por el contrario, las prohíbe aún más, porque dice el texto que Dios ni siquiera mora en templos hechos por hombres, o sea, está desautorizando prácticamente la adoración de Dios en el templo de la propia Jerusalén. Y aparte de eso está diciendo de que Dios no se puede asemejar a oro, a piedra, a cobre y a todos estos elementos que hacen la mano del hombre. Entonces está condenando ahí el hacer esas imágenes de Dios o esas esculturas de Dios, porque ahí está hablando del Dios verdadero, no está hablando de los dioses falsos del apóstol Pablo, está hablando del Dios verdadero. Voy a citar ahora a Tertuliano, un cristiano de finales del siglo II y principios del III, un apologista cristiano muy reconocido. Él dice lo siguiente en su obra Contra Marción. Te voy a leer esta partecita de su obra Contra Marción, que nos explica muchas cosas. De la misma forma, cuando prohibió hacer imágenes de todas las cosas que están en el cielo y en la tierra y en las aguas,
Él también declaró las razones como prohibitivo de toda la exhibición material de una idolatría latente. Añade, no se postrará a ellos ni les servirá. Es ahí donde es idolatría, postrarse y servirle, darle un servicio sagrado de culto o veneración. Sin embargo, la serpiente de bronce que el Señor le dijo a Moisés no ofreció ninguna excusa para la idolatría, pero porque tenía la intención de curar a los que estaban plagados de serpientes ardientes. Así también los querubines y serafines de oro fueron puramente un ornamento en el arca, ornamentación adaptada por razones totalmente distantes de la condición de idolatría con la que está prohibido para hacer una imagen. Entonces Tertuliano explica, voy a leer otra partecita de Tertuliano en el 4:22 de Contramarción. Pues, ¿cómo podría él, Pedro, en el monte de la transfiguración, haber conocido a Moisés y Elías, excepto estando en el Espíritu? La gente no podrá tener sus imágenes, o sea, la de Elías y Moisés, estatuas o retratos, porque la ley lo prohíbe. O sea, Tertuliano dice claramente de que la ley prohíbe hacer estatuas de estos patriarcas y que los judíos no podían tenerlas. Por eso la transfiguración fue en espíritu, mas no en imagen, no en imágenes reales y mucho menos en imágenes o estatuas construidas por el hombre de estos patriarcas. Y después explica que lo de la serpiente de cobre y lo de los querubines fueron motivos puramente ornamentales, no de culto, ni veneración, ni de honra. No hacían parte de la adoración a Dios. O sea, simplemente fueron por motivos ornamentales. Los querubines eran la tapa del arca. En las cortinas habían no solo querubines, sino también imágenes de palmeras, de membrillos, de flores. Esto no era para adoración. Los israelitas nunca ni le rezaban ni le oraban a estos elementos que eran meramente decorativos. Muy bien, muy interesante su aportación, pero deja buen espacio para reputación. Deje hecho andar mi tiempo, no vaya a ser que se me vuelva a olvidar como hace rato. Bien, ahí va. Ok, bien, ahora. A ver, mencionado va a ser postrarse delante del arca. Eso es, delante del arca, ante el arca, al arca. Usted mencionó claramente que hay que saber leer los textos y eso queda también en todo lo que mencionó. Se postraban ante el arca, pero no le oraban al arca. Muy bien, correcto. Pero cuando en la Iglesia Católica nos postramos ante las imágenes y le dimos homenaje y veneración a las imágenes, no es a la imagen en sí, sino a la representación de ello, así como los querubines eran la representación. Me dijiste es que cuando se postraran eran ante de Yahvé, a quien ellos oraban. También nosotros, cuando decimos el Padre Nuestro a recitar el rosario, aquí mirando el rostro del Señor de la Misericordia, es a Jesús a quien se lo estamos invitando. Y como tú mencionaste claramente en tu introducción, tú mismo te refutaste solo. Identificaste que eres un artista plástico que hace pinturas de la Última Cena y del Buen Pastor. Ahí va quedando entonces el hecho de que no son tan idolátricos. Ahora, vamos viendo, también mencionaste de que del libro de sabiduría, de que se hacían las imágenes de un hijo difunto o de alguien y se le veneraba esa imagen y después se convertía hasta verlo como un dios. Y usaste la palabra venerar, adorar ahí. Pero como dijiste hace rato, hay que saber leer. Primero se estaban venerando esas imágenes. Después se convierte en adoración. En el momento que se convierte en adoración, dejó de ser veneración, por definición. Lo que ese texto que mencionaste se está diciendo es que algunas personas perdían el sentido original y después lo convertían y empezaban a rendirle culto a esos personajes, como ocurre con Semiramis según algunos argumentos protestantes. Ahora,
Am, hay que saberlo leer. Ahí, por lo tanto, no es, como dices tú, intercambiable, sino que eran dos cosas diferentes. Que, claro, por ignorancia se transfería a la otra, que es dos cosas diferentes. Ahora, mencionaste sobre Pablo en el aerópago. Hay que saberlo leer, hay que saber qué es el aerópago. Decías que ahí no se refería a los paganos, pero recordemos que los griegos eran adoradores paganos. De hecho, la palabra areópago en griego significa campo de Marte. Era un lugar donde se reunía la gente a adorar a Marte y también tener tribunales para enjuiciar a gentes acusadas de crimen en nombre de Marte. Entonces ahí sí estaba refiriéndose a la adoración de los paganos. Es por eso que Pablo hace ese discurso, porque estaba recriminando a estos principales entre los griegos por adorar a Marte entre el resto del panteón pagano, Afrodita, Poseidón, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando Pablo da este discurso hablando de que ya no deben usarse las imágenes en el templo, no podemos hacer esa aclaración como dijiste que se prohibían en Jerusalén. Obviamente los judíos no lo hacían ahí por motivos ya hablados, pero ahí estaba hablando de los templos, en contra de los templos a dioses paganos en Atenas. El aerópago no estaba en Jerusalén, estaba en Atenas. Y por último, mencionaste de que no eran para servirse las imágenes y que de momento que hay servicio sagrado ya es idolatría. Entonces eso implicaría, regresamos, la expiación del pecado que implicaba sacudir, salpicar la sangre sagrada sobre el arca, sobre los querubines, y eso refuta tu argumento. Ahora bien, hemos tenido ya cada quien nuestros puntos de aclaración y refutación. Ahora aquí tiene eh, un minuto para formular la pregunta. Dejen, echamos a andar esto. Otra vez, mi cámara está un poco lenta. Va a tener un minuto para formular la pregunta, luego yo dos en contestarla. Y luego viceversa. Muy bien. Y vuelvo a empezar. Corre su tiempo. Bueno, muy bien, mi pregunta es muy sencilla. ¿Por qué ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento se habla de hacer imágenes, esculturas o pinturas acerca de Dios o acerca de algún santo? Es así de sencilla. Muy bien. Ahora vamos a mis 2 minutos de contestación. Deje cambio esto aquí, a ver. Una vez más mi máquina aquí un poco lenta. Bueno, no voy a ocupar todos los 2 minutos, pero a ver, vamos a ver. Ahí está ya. Bueno. En efecto, en el Antiguo Testamento no se habla de hacer las imágenes. Perdón, me corrijo. Sí mencionaste la imagen de los querubines de hielo. Sí hace referencia a hacer la serpiente de bronce. Sí hace referencia a las decoraciones del templo. Mencionaste que no hace referencia de otras imágenes. En el texto que tú mismo citaste de sabiduría, te contradeciste y demostraste que en efecto sí habla de hacer esas otras imágenes.
Aunque es verdad que algunas personas en su ignorancia lo llevaron a otro extremo, es otra cosa. En el Nuevo Testamento, las imágenes que se prohíben siguen siendo de dioses paganos. En cambio, Jesús dice en Juan 3:14, así como la serpiente fue levantada, así conviene también que el Hijo del Hombre sea levantado. Está hablando ahí de ser levantada en la cruz. Está hablando de la imagen del crucifijo, de la imagen de la victoria de Jesús, Dios hecho hombre, sobre la muerte y el pecado. Ahora ahí termina mi contestación. Vamos ahora a regresarlo a un minuto para que yo haga mi pregunta para usted. A ver, y corre mi tiempo. Bien, mi pregunta para usted sería esto. Obviamente, muchos de los que acudimos a la iglesia somos adultos. ¿Realmente usted cree, siendo honesto, realmente usted piensa que cuando llegamos y rendimos homenajes tanto a nuestras esculturas como a nuestros cuadros sagrados? Y esto es lo que no me cuadra de la mentalidad protestante. ¿Realmente usted cree que seamos tan ignorantes de saber que nomás son una escultura, una imagen y no una representación? Como usted mencionó que el arca de la alianza era representación de Yahvé, ¿no le cuadra también que estas otras también son representaciones? Y si usted cree que no son solamente representaciones, ¿por qué hace esos cuadros? Ahora vamos a tus 2 minutos de contestación. Bueno, para mi respuesta voy a leer también a otro cristiano apologista. Espéreme, dejé ¿Sí? hecho andar. Ahora Ah, sí, bueno, listo. Hágale. ahora sí. Quería cerciorar que esté su tiempo corriendo. Adelante. Bueno, para mi respuesta, entonces voy a leer una cita también de otro cristiano del siglo III, que es Orígenes de Alejandría, en su obra Contra Celso. Él dice en el libro 16, el capítulo 14, lo siguiente: nosotros, empero, tenemos por la gente más inculta a los que no se avergüenzan de hablar a seres inanimados. Invocan para salud a lo enfermo, piden vida a lo muerto y suplican socorro a lo más impotente. Y si hay quienes sostienen que eso no son dioses, sino imitaciones y símbolos o representaciones de los verdaderos dioses, no por eso dejan de ser incultos, esclavos e ignorantes de los que se imaginan que de manos de artesanos puedan salir imitaciones de la divinidad. Ustedes noten cómo Orígenes dice que a pesar de que los paganos digan que eso no son, que ellos no se están dirigiendo a una imagen como si fuera Dios, sino que eso es una representación o símbolo de lo que son sus dioses, entonces dice Orígenes que es lo mismo, que igualmente ellos se están dirigiendo a seres inanimados muertos, a imágenes muertas, imágenes que no traen ninguna salvación, y que realmente así ellos digan que no se están dirigiendo a la imagen, sino a la representación de su Dios. O sea, y hay varios textos en la patrística donde los cristianos, por ejemplo, Minuncio Félix, Justino, Ireneo, todos siempre están hablando de que la justificación de que no se está dirigiendo la palabra a la imagen, sino a lo que representa, tampoco es una justificación de la idolatría. ¿Por qué? Porque el simple hecho de dirigirse a una imagen, darle un culto, una veneración, orarle y pedirle milagros, ya es idolatría explícitamente e implícitamente. Muy bien. Ahora vamos, permítame tantito. Necesito hacer una cosa rapidita. Permítame. No me tardo más que un minuto.
Sí, disculpen, ¿está usted todavía ahí? Ok, tuve que entender una cosa rapidita, pero ya estoy de vuelta. Ahora estamos ya con los 5 minutos de cierre. Vamos primero con los 5 minutos de cierre para usted y después vamos con mi parte. Vamos a esperar que esté dando para que realmente tenga el tiempo bien adelante. Bueno, bien. Entonces, la conclusión es la siguiente. O sea, demuestra tanto el Antiguo Testamento, una lectura del Antiguo Testamento, como una lectura del Nuevo Testamento, e inclusive una buena lectura de los primeros padres de la Iglesia, nos demuestra de que los judíos nunca hicieron imágenes del Dios Altísimo, hicieron esculturas. Nunca hay una escultura de Yahvé para los judíos adorar, o sea, en lo que es el Nuevo, Antiguo y Nuevo Testamento. Tampoco de los santos patriarcas. Ellos no hacían estas imágenes y esculturas, lo dicen como yo lo leía algunos cristianos del siglo II y siglo III en la patrística. Que de pronto algunos judíos modernos puedan ir a una tumba y hablar de Raquel, hablarle a Raquel o hablarle a tal personaje, eso ya es cuestión de una deformación del sistema de adoración judío, que fue rechazado después de que ellos rechazaron a Cristo. Entonces no tiene nada que ver con el judaísmo del Antiguo y del Nuevo Testamento, donde nunca se adoró una imagen ni de un patriarca ni del Dios Altísimo. El mismo catecismo lo reconoce, los judíos nunca hicieron una representación de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que Dios mandó a hacer en el templo? Motivos ornamentales. O sea, ¿cómo nos van a ir a decir aquí que son imágenes de culto o de veneración? Una cortina con palmeras y con querubines, con membrillos, con frutas, con flores, o un candelabro, o una mesa, o una caja, que era la alianza, una caja sagrada, que era la alianza, el arca del pacto, el arca de la alianza, con una tapa que era la de los querubines, que tenía un significado simbólico, pero los israelitas nunca se dirigieron a esos querubines en oración. Los israelitas nunca se dirigieron al arca en adoración, ni a la cortina, ni a los 12 leones que tenía Salomón en su cetro, donde se sentaba, ¿no? En el trono. O sea, eso no tiene nada que ver, esos son motivos puramente ornamentales. Ahora, en el Nuevo Testamento tampoco nunca se dice que los apóstoles hicieran eso. Ahora, y en la patrística, como yo le decía, en los primeros siglos, es muy claro lo que dice, por ejemplo, algunos cristianos como Minuncio Félix, capítulo 10 del Octavio. Todo lo que adoran los cristianos se esfuerzan por ocultarlo de todos los medios. No tienen altares, ni templos, ni imágenes reconocidas. Se dice que su Dios, como el de los judíos, es aquel a quien, aunque no pueden ver ni mostrar, creen que es inquieto e inquisitivo. Pero usted cree que ocultan lo que adoran, ya que no tenemos templos y altares y no hacemos una imagen de Dios, dice claramente aquí Minuncio Félix en el Octavio, un cristiano apologista de finales del siglo II. Dice el sínodo de Elvira del año 306, mira, hasta un sínodo donde se reunieron obispos cristianos, dice lo siguiente: nosotros ordenamos que no hay pinturas en la iglesia, de modo que la persona que él es el objeto de nuestra adoración no está pintado en las paredes. De los cristianos tenían muy claro, inclusive en los primeros 3 siglos, de que ellos no podían rendirle una veneración oculta ni tener en sus iglesias donde se reunían a adorar este tipo de imágenes sagradas. Ahora, alguien dirá, ¿y lo de las catacumbas? Bueno, lo de las catacumbas eran monumentos funerarios y se hicieron frescos en estos lugares escondidos en honor a la esperanza que tenían aquellas personas que habían muerto. Entonces se pintaron motivos simbólicos. La misma enciclopedia católica explica de que estos motivos eran meramente simbólicos. Es más, la crucifixión ni siquiera fue pintada en las catacumbas. Fue cuando llega Constantino e implanta lo que es el crismón y el lábaro, donde se empieza a usar el crucifijo, pero en las catacumbas no se pintaba a Jesús en la cruz. Entonces, mire, cuando uno lee estos comentarios de estos personajes de la patrística, se da cuenta cuál era, digamos, el pensamiento de los cristianos, inclusive de los primeros 3 siglos, acerca de tener altares llenos de imágenes y llenos de esculturas, sea de Dios o de algún santo. Ahora, nuestro amigo dice
que en el Antiguo Testamento la serpiente de cobre y que después Jesús cuando es alzado en la cruz es una imagen, pero eso no es una imagen, eso es un hecho real. O sea, aquí no estamos hablando de que la Biblia prohíba tener una ilustración de hechos, de hechos del pasado acerca de hombres santos y de los apóstoles, no. Estamos hablando de tener una imagen e inclinarse ante ella para orarle, rezarle y pedirle un milagro. Es ahí donde ya esa imagen tiene el tinte de idolatría, no simplemente el hacer un cuadro o hacer un ornamento. Eso es lo que deja claro la Biblia. Muy bien, vamos ya por mis 5 y últimos minutos. Muy bien. Cuando le pregunté, cuando le hice la pregunta, usted me citó entre Celso. Sin embargo, no toma en cuenta que cuando se escribió eso, en primer lugar, la iglesia estaba siendo perseguida por el Imperio Romano. Es por eso que no teníamos capillas e iglesias. Hay que tomar todo dentro de su contexto histórico y cultural. Las personas se reunían en las catacumbas precisamente para esconderse de las persecuciones. Mencionaste el concilio de Elvira, donde se prohibieron las imágenes. Hay que leer el texto completo. El texto completo nos dice que se prohibían, ¿para qué? Para no permitir que estas imágenes cayeran y sean blasfemadas en contra por los paganos. ¿Qué más mencionó aquí? Mencionaste que los judíos no hicieron escultura de Yahvé y que Jesús, pero sin embargo nos dice la escritura, San Pablo nos dice que Jesús es la imagen viva de Dios. Por lo tanto, al hacer una imagen de Jesús, inclusive en las catacumbas, ya es estar haciendo la imagen de Dios. Mencionaste también contra Celso que decía que cualquier tipo de servicio a las imágenes, fuera de que sea meramente decoración, entonces consistía una idolatría. Entonces, por esa definición, Josué, por esa misma definición, te contradices cuando dijiste que Josué estaba solamente orando a Yahvé, a quien representaba el arca. O sea, lo que tú contestaste en la situación de Josué y lo que contestaste ahí con la patrística son dos puntos muy contradictorios. Una de dos. O Josué comete idolatría al postrarse delante del arca, aunque realmente estaba hablando a Yahvé y no al arca. Y el sacerdote cometía idolatría cada vez que entraba a salpicar la sangre de la expiación sobre el arca de la alianza. Porque según lo que explicaste con la patrística, eso ya es idolátrico, según la definición que tú mismo diste. Sin embargo, obviamente Dios no puede pedirle ni a Josué ni a Moisés que impongan la idolatría. Por lo tanto, entonces, lo que explicaste en esa patrística no está bien entendido, no está bien explicado. Hay una contradicción ahí. Obviamente, cuando uno está invocando a Dios y la imagen solamente es una representación a quien estoy invocando, no es idolatría. Así que ahí mismo tú te contradeciste. Ahora, dijiste que no habían imágenes en primitivo. Mencionaste tú ahí las catacumbas. Y ahí mismo también te contradeciste y demostraste que la iglesia primitiva sí hacía imágenes. Ahí están las catacumbas. Y dijiste que no habían imágenes del crucifijo hasta después de Constantino. Sin embargo, en la catacumba del Panteón de San Calixto, que es 150 años antes de Constantino, hay una imagen de un crucifijo con María y Juan al pie de la cruz. A ver, ¿qué más mencionaste?
Mencionaste que estas cosas de las catacumbas no eran imágenes, pero el hecho es que sí lo eran. Eran cosas visibles. Mencionaste que no porque no eran servidas, que esto y que el otro, pero ya se le veía con devoción y con veneración. De ahí el anexo que no agregaste al sínodo de Elvira, que era para proteger estas imágenes sagradas de profanación. Si solamente hubieran sido algo meramente adorno, algo meramente decorativo, no hubiera ese tanto interés de prevenir falta de respeto. Bueno, aquí terminamos el debate. Aquí terminamos el debate y vamos ahora a darle aquí a nuestro compañero un minuto para su despedida. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación. Esperemos que Víctor, Víctor, empiece, creo que sí. Sí, empecemos que esperemos empiece el a correr tiempo. este tiempo. Corre tiempo. Bien, gracias, Víctor, por la invitación. Ha sido pues un diálogo un poquito corto, ¿no? Este tema realmente es muy extenso abarcarlo y realmente nos quedamos cortos un poquito con el tiempo y con los argumentos, ya que a veces falta profundizarlos un poquito más. Pero bueno, igual hicimos el intento de dejar nuestras posturas claras y pues ya cada cual tomará su decisión en base a su propio raciocinio y a su propia fe. Y pues lo importante es que las personas lean los textos, no solo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, sino también de estos primeros siglos de la patrística, para que se den cuenta cuál es el punto de vista tanto de los cristianos de la antigüedad como el de nosotros acerca de este tema. Muchas gracias. Muy bien, ahora vamos por mi parte. Le quiero dar aquí gracias a nuestro invitado. Estoy seguro que tiene un tiempo muy ocupado él en su agenda y el hecho que haya venido y dedicado una hora de su tiempo y poco más, porque llevamos a hora y 12. Muchas gracias por haber compartido y me da gusto también ver que sí fue un debate hermanable. No hubo insultos, no hubo ofensas, nadie levantó la voz siquiera. Y me sorprende encontrar a un testigo de Jehová también informado de la patrística, porque muchos protestantes le rehuyen a la patrística, pero en esto último sí tiene razón, y en esto último sí estoy de acuerdo con él. Hay que informarnos no solamente de la Biblia, sino de la patrística y de la historia, porque la Biblia se tiene que entender dentro de su contexto de vida. Bueno, hermano, muchas gracias. Aquí concluimos nuestro debate. Y para los que siguen este canal, recuerden, ¡Viva Cristo Rey!